Bueno, una vez más, sean bienvenidos a este día miércoles. Ya estamos el día de hoy incursionando en el tema de la deidad, sobre todo el Espíritu Santo. Hoy día vamos a leer varias citas sobre el Espíritu de profecía que hablan sobre el Espíritu Santo como tercera persona de la divinidad. Y al final vamos a leer un escrito también de Elena de White, El deseado de toda la gente, que es un poquito extenso, pero que vale la pena leerlo porque nos va a mostrar un poco más sobre la obra del Espíritu Santo y cuál es el precio de no aceptarlo en nuestra vida, de no aceptarlo también como la tercera persona de la divinidad. El, si Dios quiere, la próxima edición tenía ganas de tocar sobre la naturaleza de Cristo, pero yo creo que vamos a compartir un poco sobre el Espíritu Santo y la naturaleza de Cristo, porque hay una cita sobre Elena de White que me gustaría mostrarles, pero va a ser ya para la siguiente ocasión. Bueno, vamos a comenzar esta reunión del Espíritu Santo, como no, invocando la presencia del Espíritu Santo para que sea Él quien dirija todo. Inclinemos el rostro por ahora. Padre amado, que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre, aquí y ahora. Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia, sabiendo de que somos pequeños e incapaces por nosotros mismos de acceder a la verdad, de poder tener un discernimiento sabio, Señor. Por eso rogamos que tú seas quien nos da ese entendimiento sobre las cosas celestiales, que nos puedas dar el poder del Espíritu Santo, sobre todo a mí, para que las palabras que salgan de mi boca sean inspiradas por ti. Todas estas cosas nosotros las agradecemos y las pedimos. En el santo nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a pasar de lleno al estudio de hoy. Muy bien, ¿todos pueden ver la pantalla? Sí. Perfecto. Ahí sí, hermano, se ve bien. Sí. Perfecto, hermano. Bueno, justamente como lo sugiere el título, la deidad, el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Lo estuvimos estudiando la semana pasada sobre cuáles eran todos los atributos que tenía el Espíritu Santo o todas las funciones que tenía el Espíritu Santo, y yo las volví a poner aquí a modo de repaso, las volví a poner, a colocar, y serían todas estas, ¿sí? Podemos contar, a ver, bueno, yo creo que igual hay más, pero tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, casi 20 funciones, entre las que pudimos hallar, yo creo que hay muchas más, en cuanto a lo que realiza la obra que realiza el Espíritu Santo. Sería testificar de Cristo, interceder por nosotros delante de Cristo por nuestras oraciones, para que podamos pedir conforme a la voluntad de Dios, fortalecernos en nuestra debilidad, enseñarnos cuál es la verdad, convencernos de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Prohibir ir a ciertos lugares y también dirigirnos hacia nosotros debemos ir, permitir que nosotros hagamos tal o cuales cosas. Ejemplo, los dones también, como los reparte, también habla, nos habla nuestro corazón, toma decisiones, se entristece si es que nosotros lo desobedecemos, nos llama, nos invita, también nos comisiona hacia la obra que debemos realizar, reparte dones, bueno, nuevamente, impulsa o nos mueve
a ir y dirigirnos a ciertos lugares, en ciertos momentos específicos, y también nos revela la verdad, nos revela las doctrinas de Dios. Todo esto es lo que nos perdemos si es que nosotros rechazamos al Espíritu Santo en nuestra vida, si nosotros lo rechazamos en el rol que cumple como tercera persona de la divinidad. Y ahora vamos a ver algunas citas del espíritu de profecía. Y la primera cita se encuentra en un lugar que se llama Testimonios Especiales. ¿Sí? Está en inglés todos estos testimonios, pero este está traducido. Antes de eso vamos nuevamente a compartir Juan 14, del 15 al 17 y del 23 al 26, donde nos pone la condición. Cristo, hablando aquí en primera persona: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es este otro consolador? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Respondió Jesús y le dijo, aquí el versículo 23, ya saltándonos algunos: el que me ama, nuevamente, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Y esta parte de este texto es lo que se utiliza generalmente los antitrinitarios para decir que Cristo está diciendo que él iba a venir con el Padre a nosotros. Y luego dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y aquí pareciera como que se estuviera contradiciendo Cristo, porque dijo que vendremos a él y haremos morada con él. Es como que el Padre y el Hijo van a hacer morada dentro de nosotros. Pero luego nos aclara y nos dice que el Consolador, el Espíritu Santo, es el que el Padre enviará en mi nombre. Por lo tanto, a través del Espíritu Santo es que el Padre y el Hijo moran en nosotros. Habiendo leído esto, vamos a leer este escrito de Elena de White que dice: verdad positiva contra exposiciones espiritistas. He sido instruida para que diga: no hay que confiar en las opiniones de los que buscan ideas científicas avanzadas. Se han hecho exposiciones como la siguiente: el Padre es como la luz invisible, el Hijo es como la luz encarnada y el Espíritu es como la luz derramada. Otra declaración es: el Padre es como el rocío, vapor invisible. El Hijo es como el rocío reunido en bellísimas gotas. El Espíritu es como el rocío derramado en el asiento de la vida. Otra exposición es esta: el Padre es como el vapor invisible. El Hijo es como la nube plomiza. El Espíritu es la lluvia que cae y obra con poder refrescante. ¿Qué tienen de malo estas expresiones? Sigue diciendo la misma cita: todas estas representaciones espiritistas no son absolutamente nada. Son imperfectas y falsas. Aquí está diciendo que estas son representaciones espiritistas, como decir de que el Hijo deriva del Padre como la nube, como el rocío, la nube y la lluvia, como que uno deriva del otro. Eso es espiritismo. Es imperfecto y falso.
debilitan y disminuyen la majestad, que no puede compararse a ninguna cosa de origen terrenal. Dios no puede compararse con las cosas que sus manos han creado. No podemos compararlo con nada que conozcamos, que hayamos visto. Estas cosas no son más que cosas terrenales, que sufren bajo la maldición de Dios a causa de los pecados del hombre. El Padre no puede describirse mediante las cosas de la tierra. Nuevamente lo vuelvo a repetir. Pero aquí aclara lo que es el Padre. ¿Qué es el Padre? El Padre es toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Por lo tanto, tiene un cuerpo. ¿Ok? Aquí lo está diciendo. El Padre es toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y es invisible para los ojos mortales. Que sea invisible no quiere decir que no tenga un cuerpo. Luego, el Hijo es toda plenitud de la divinidad manifestada. Se manifestó ante nosotros. La palabra de Dios declara que Él es la imagen misma de su sustancia. Lo podemos encontrar en Hebreos 1:3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Aquí se muestra la personalidad del Padre. ¿Cuál es la personalidad del Padre? El amor. El amor hacia nosotros, hacia toda su creación. Y en el Hijo se manifestó toda esa plenitud de la divinidad. El Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo, aquí está haciendo una diferencia. Primero menciona al Padre, luego al Hijo y luego al Consolador. Dice que es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad. Por lo tanto, también goza de la plenitud de la divinidad, al igual que el Padre y el Hijo. Son plenamente divinos, los tres, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en Él como un Salvador personal. Hay tres personas vivientes en el trío celestial. Y aquí, de verdad, que lea esto y no se dé cuenta de lo que está diciendo, es porque tiene, no sé, un gran problema de comprensión de lectura, ¿verdad? Porque aquí nos está diciendo, hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de esos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Y esto está en Special Testimonies, serie B, 762 y 63. De 1905, que luego se incorporó en el libro del Evangelismo, que dicen los antitrinitarios que ese libro fue manipulado por los jesuitas, en fin. Si usted va al centro White allá en Estados Unidos y busca este escrito, lo va a encontrar, porque es de 1905, es antes de la muerte de Elena White. Por lo tanto, aquí, para aclarar, ya en este escrito nos aclara los tres. El Padre es toda la plenitud de la divinidad corporalmente. El Hijo es toda plenitud de la divinidad manifestada. Y el Consolador es el Espíritu Santo en toda la plenitud de la divinidad. Los tres son plenamente divinos. Otro texto está en Consejos Consejos para la Salud, sobre la salud. No recuerdo en realidad el título. En la página 200 y dice así:
La gloria del Evangelio consiste en que se encuentra fundado sobre el principio de restauración en la humanidad caída de la imagen divina, por medio de una manifestación constante de benevolencia. Esta obra comenzó en las cortes celestiales de la restauración de la humanidad. Allí Dios decidió dar a los seres humanos evidencia inequívoca del amor que sentía por ellos. Nuevamente, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Continúa diciendo esta cita: la divinidad se conmovió de piedad por la humanidad, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de redención. Desde el principio, en las cortes celestiales, la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se entregaron a la obra de formar el plan de redención. Cada cual en su lugar, cada cual cumpliendo su rol. El Padre como la plenitud de la deidad corporalmente, el Hijo como la manifestación de la deidad hacia los hombres, y el Espíritu Santo como ese consolador en el cual también está la plenitud de la deidad, de la divinidad. Los que proclaman el mensaje, perdón, ya otra cita más, esto está en el Atalaya del Sur, de Southern Watchman, no sé cómo se pronuncia, no soy muy bueno para el inglés, del 23 de febrero de 1904. El Atalaya del Sur, esto es algo, una revista que se escribía en ese tiempo. Los que proclaman el mensaje del tercer ángel deben revestirse de toda la armadura de Dios, a fin de resistir valientemente en su puesto, frente a la detracción y la falsedad, librando la buena batalla de la fe, resistiendo al enemigo con la expresión: escrito está. Manténganse donde los tres grandes poderes del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, puedan ser su eficiencia. ¿Cuántos poderes grandes hay en el cielo? Tres. ¿Cuáles son? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos poderes obran con el que se entrega sin reservas a Dios. La fuerza del cielo está a las órdenes de los creyentes de Dios. El hombre que hace de Dios su confianza está protegido por un muro inexpugnable. Bueno, más claro, imposible. En el 14 de mayo de la matutina Alza tus ojos, las matutinas son unos libros devocionales que se leen en la mañana, ¿sí? Cada vez que comienzas el día, y para cada día hay un devocional diferente. Y el devocional del 14 de mayo, de este compilado de escritos de Elena de White, dice así: el mundo debe ser advertido y se debiera hacer ahora todo esfuerzo posible por exaltar la verdad. Esa es la obra que se debe realizar. El gran maestro sostiene en su mano el mapa completo de la verdad. El lenguaje sencillo hizo claro a sus discípulos el camino al cielo y los temas inagotables del poder divino. Mantuvo una sabia reserva en cuanto al tema de la naturaleza de Dios. Él se reservó eso, no quiso expresarlo, porque los enredos y especificaciones de ellos introducirían una ciencia en la que no podrían ocuparse las mentes no santificadas sin entrar en confusión. Por lo tanto, él no se reservó el tema de la naturaleza de Dios. Y acerca de Dios y de su personalidad, el Señor Jesús dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
Cristo era la misma imagen de la persona del Padre. Él era la manifestación de Dios, como lo leímos anteriormente. El sendero abierto, el sendero seguro para transitar en el camino de sus mandamientos, es una senda de la cual no podemos apartarnos ni correr, sin correr riesgos. Y cuando los hombres siguen sus propias teorías humanas adornadas de representaciones agradables y fascinantes, hacen con ello una trampa en la cual capturan almas. No solamente caen ellos en la trampa, sino también capturan otras personas inocentes por el simple hecho de que ellos empiezan a elucubrar teorías y, en fin, no quieren aceptar la verdad. En lugar de dedicar sus facultades a teorizar, Cristo les ha dado una obra para realizar. ¿Y cuál es esa obra? Su comisión es ir por todo el mundo y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué no dijo en los nombres del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Se han preguntado alguna vez? Porque tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Son el yo soy. Comparten el nombre de Dios. Por eso se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son tres personalidades diferentes, tres poderes diferentes bajo el mismo nombre. Dios, Yahweh. Sigue el escrito. Dice, antes que los discípulos pasen el umbral, debe imprimirse el sagrado nombre, bautizando a los creyentes en el nombre de los tres poderes del mundo celestial. Vuelve a repetir, en el nombre, no los nombres, como diferenciando, sino en el nombre de los tres poderes del mundo celestial. La mente humana se impresiona con esta ceremonia, que es el comienzo de la vida cristiana. Significa mucho. La obra de la salvación no es un asunto pequeño, sino tan vasto que las más elevadas autoridades aprenden por la fe expresada por el instrumento humano. La eterna deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aquí me voy a detener un poco. Está hablando de la eterna deidad. Por lo tanto, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son eternos. ¿Qué significa la eternidad para el Padre? Que existe desde siempre y para siempre. El Hijo y el Espíritu Santo igual existen desde siempre y para siempre. Ya vamos a tocar en los futuros temas sobre la deidad, acerca del Hijo, de la preexistencia del Hijo, que ha existido desde siempre. Él no fue engendrado en un lugar del momento de la eternidad, como sostienen las doctrinas antitrinitarias, que son doctrinas falsas. Aquí nos está diciendo que son eternos. Ahora, no queremos creer lo que dice el espíritu de profecía, lo que dice la voz de Dios a través del instrumento humano, que fue Elena de White. Bueno, eso ya va a ser un problema personal de cada uno. Pero esto es imposible llegar a cambiarlo. La eterna deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, está involucrada en la acción requerida para dar seguridad al instrumento humano y unir a todo el cielo para que contribuya al ejercicio de las facultades humanas, a fin de alcanzar la plenitud de los tres poderes para unirlos en la gran obra designada. Uniendo los poderes celestiales con los humanos, los hombres pueden llegar a ser, por medio de la eficacia celestial, partícipes de la naturaleza divina
y obreros juntamente con Cristo. Las capacidades del hombre pueden multiplicarse mediante la conexión de los instrumentos humanos con los divinos, unidas con los poderes celestiales. ¿Cuáles son esos poderes? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, las capacidades humanas unidas con estos poderes, las capacidades humanas aumentan de acuerdo con la fe, que obra por el amor, y purifica, santifica y ennoblece al hombre entero. Este es el manuscrito 45 del 14 de mayo de 1904. Muy bien. Hay más citas que hablan sobre los tres poderes del cielo, sobre la tercera persona, en fin, hay otras citas. No las quise poner porque yo creo que con algunas ya basta. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, ¿verdad? O si Elena igual habló por su propia cuenta. Ya lo corroboramos mediante la Escritura, ahora mediante el Espíritu de Profecía, y aquí he puesto esta imagen. No sé si alguno puede llegarse a imaginar qué imagen representa esto que está aquí. ¿Qué escena de la historia representa? Pueden responder si quieren. Bueno, aquí nosotros podemos ver a un hombre que Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo. ¿Quién era ese hombre? ¿Se acuerdan? En los primeros temas que presentó Joaquín sobre cómo recibir la verdad en el corazón, aparecía justo este capítulo. Y bueno, muchas de las citas que voy a leer ahora ya están en esas temáticas. Si alguno quiere profundizar un poco más, puede leer el capítulo 17 del deseado de todas las gentes, o también puede ver allí el tema de Nicodemo, de los que presentó Joaquín. Esa playlist se llama ¿Cómo recibir la verdad en el corazón? Bueno, y aquí sobre Nicodemo, como les dije, en el deseado de todas las gentes, capítulo 17, vamos a leer un poco. Palabras de Jesús: en verdad te digo, a menos que el hombre naciere de lo alto, no puede ver el reino de Dios. ¿Qué tiene que ver esta historia de Nicodemo con el Espíritu Santo? ¿Verdad? Ya vamos a ir viendo en profundidad. Nicodemo había venido al Señor pensando entrar en discusión con él, pero Jesús descubrió los principios fundamentales de la verdad. Dijo a Nicodemo: no necesitas conocimiento teórico, tanto como regeneración espiritual. Y esto es lo que todos necesitamos, ser regenerados espiritualmente. No necesitas que se satisfaga tu curiosidad, sino tener un corazón nuevo. Respecto de lo que estamos hablando del Espíritu Santo, no necesitas que se satisfaga tu curiosidad respecto de la naturaleza del Espíritu Santo y hasta que yo no entienda todo cómo funciona no lo voy a aceptar. Necesitas tener un corazón nuevo. Debes recibir una vida nueva de lo alto antes de poder apreciar las cosas celestiales. Hasta que se realice este cambio, haciendo nuevas todas las cosas, no producirá ningún bien salvador para ti el discutir conmigo mi autoridad o mi misión. Palabras de Jesús a Nicodemo, entre otras cosas. Nicodemo, por su parte, había oído la predicación de Juan el Bautista, concerniente al arrepentimiento y el bautismo. Y cuando había señalado
al pueblo a aquel que bautizaría con el Espíritu Santo, es decir, a Jesús, él mismo había sentido que había falta de espiritualidad entre los judíos, que en gran medida estaban dominados por el fanatismo y la ambición mundanal. Había esperado que se produjese un mejor estado de cosas al venir el Mesías. Sin embargo, el mensaje escrutador del Bautista no había producido en él convicción de pecado. Era un fariseo estricto y se enorgullecía de sus buenas obras. Era muy estimado por su benevolencia y generosidad en sostener el culto del templo y se sentía seguro del favor de Dios. Le sorprendió la idea de un reino demasiado puro para que él lo viese en la condición en que estaba. ¿Qué es lo que sucede hoy en día al aceptar o al presentarle cualquier doctrina a una persona que no ha nacido de nuevo, sino que confía más en sus propios argumentos, en sus propias buenas obras, en su propio conocimiento, su propia sabiduría? Hay mucho orgullo detrás de eso. Se sienten muy seguros de que están caminando con Dios. Pero en realidad, a la hora de que Dios les quiera presentar una nueva luz que no contradice las anteriores, sino que las pone en su lugar, estas personas lo rechazan. Sobre todo con el tema del Espíritu Santo. No hay nada en él que responda a las cosas espirituales, en Nicodemo, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Pero el Salvador no contestó a su argumento con otro. ¿Cuál fue el argumento que presentó Nicodemo? ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Verdad? Así como haciéndose el chistoso, por así decirlo, como ridiculizando las palabras de Jesús. Pero él había entendido de lo que hablaba. Y el Salvador no contestó con otro argumento, sino que levantando la mano con solemne y tranquila dignidad, hizo penetrar la verdad con aún mayor seguridad. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo sabía que Cristo se refería aquí al agua del bautismo y a la renovación del corazón por el Espíritu de Dios. Estaba convencido de que se hallaba en presencia de aquel cuya venida había predicho Juan el Bautista. En ese momento se reveló Cristo delante de él y pudo notar la realidad. Y Jesús continuó diciendo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por naturaleza el corazón es malo. ¿Y quién hará limpio de inmundo? Nadie. Ningún invento humano puede hallar un remedio para el alma pecaminosa. La intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y blasfemias. La fuente del corazón debe ser purificada antes que los raudales puedan ser puros. El que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras, observando la ley, está intentando lo imposible. Incluso no solamente en cuanto a observancias de mandatos y leyes, sino también en cuanto a nuestra lucha contra nuestras pasiones, contra nuestras tentaciones, contra nuestras envidias, todo lo que venga del corazón humano, de nuestro corazón malvado. Y el que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras, observando la ley, está intentando lo imposible. No hay seguridad para el que tenga solo una religión legal, solo una forma de la piedad.
La vida del cristiano no es una modificación o mejora del antiguo, sino una transformación de la naturaleza, de nuestra naturaleza caída. Y eso es lo que se refiere a la carne. ¿Recuerdan cuando estuvimos hablando sobre el pecado? Lo que se menciona en Romanos 8:3, cuando Cristo vino en semejanza de carne, ¿verdad? Semejanza de naturaleza humana, naturaleza caída. Se transforma nuestra naturaleza humana en una naturaleza divina. ¿Y cómo se hace esto? Sigamos leyendo. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Padre. No dice eso, dice por la obra eficaz del Hijo. No, por la obra eficaz del Espíritu Santo. La única forma de efectuar ese cambio de corazón es aceptando la obra eficaz del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero si nosotros no aceptamos al Espíritu Santo como tercera persona de la deidad, si no aceptamos el Espíritu Santo como el tercer gran poder del cielo, nosotros no vamos a poder nacer de nuevo. Y no vamos a poder vivir una vida cristiana. Nicodemo estaba todavía perplejo. Y Jesús empleó el viento para ilustrar lo que quería decir. Nicodemo se quedó pensando, tratando de entender cómo era el nacimiento del Espíritu. Y Jesús le explicó, el viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Se oye el viento entre las ramas de los árboles, por el susurro que produce en las hojas y las flores. Sin embargo, es invisible y nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con la obra del Espíritu Santo en el corazón. Es tan inexplicable como los movimientos del viento. Y aquí Cristo hizo esta explicación sobre el Espíritu Santo, que es inexplicable como los movimientos del viento, pero que a la vez es invisible. No lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Sabemos que está allí. Puede ser que una persona no pueda decir exactamente la ocasión ni el lugar en que se convirtió, ni distinguir todas las circunstancias de su conversión. Pero esto no significa que no se haya convertido. Mediante un agente tan invisible como el viento, Cristo obra constantemente en el corazón. ¿Cuál es este agente mediante el cual Cristo obra en el corazón? El Espíritu Santo. Poco a poco, tal vez inconscientemente para quien las recibe, se hacen impresiones que tienden a traer el alma a Cristo. Dichas impresiones pueden ser recibidas meditando en Él, leyendo las Escrituras u oyendo la palabra del predicador viviente. Repentinamente, al presentar el Espíritu un llamamiento más directo, el alma se entrega gozosamente a Jesús. Muchos llaman a esto conversión repentina, pero es el resultado de una larga intercesión del Espíritu de Dios. Es una obra paciente y larga. La obra del Espíritu Santo está constantemente en nuestras vidas, llamándonos, hablando a nuestro corazón, guiándonos a la verdad. Pero si nosotros lo rechazamos, ¿a dónde seremos guiados entonces? ¿Por qué espíritu seremos guiados? Si el Espíritu Santo nos guía a la verdad,
habrá un espíritu de error que nos guíe a la mentira. Aunque el viento mismo es invisible, produce efectos que se ven y sienten. Así también la obra del Espíritu en el alma se revelará en toda acción de quien haya sentido su poder salvador. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, la envidia y las contenciones. La alegría reemplaza a la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. Nadie ve la mano que alza la carga, ni contempla la luz que asciende de los atrios celestiales, que desciende de los atrios celestiales. La bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Entonces ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Cuán importante es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuán importante es que lo aceptemos como lo que es la tercera persona de la divinidad. Los que habían sido mordidos por las serpientes. Bueno, aquí está hablando sobre una historia que se encuentra en Números 21, 4 al 9. Vamos a ver si nos queda un poquito de tiempo, si algo de tiempo nos queda. Vamos a leer esta historia, búsquenla ustedes mismos. Yo la voy a buscar aquí. Ustedes la buscan allí. El libro de Números, capítulo 21, versículos 4 al 9. Dice así: Después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear el país de Edom. Y el pueblo se impacientó por el camino, y hablaron contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para morir en este desierto donde no hay pan ni agua? Ya estamos cansados de este pan tan liviano. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes venenosas que mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. Es muy interesante el símbolo de esta historia, que cuando nosotros hablamos en contra de Dios o en contra de su escogido, de su ungido, del líder que él levanta para llevar al pueblo, entra el veneno de la serpiente en nuestra vida. ¿Y cómo podemos librarnos de ese veneno mortal? Entonces, murió mucha gente de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron: hemos pecado al hablar contra el Señor. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: serpiente como esas, y ponla sobre un mástil, y todo el que haya sido mordido y la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un mástil. Y cuando alguien era mordido por alguna serpiente, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Por qué Jesús se refiere a esta historia? Si usted quiere leer la historia de Jesús y Nicodemo, usted la puede encontrar en el tercer capítulo del libro de Juan. Y aquí Jesús le declaró a Nicodemo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sí, Joaquín, quiero hacer un comentario.
Sí, en esta historia el significado es muy claro. Cuando uno busca la palabra serpiente ardiente o serpiente venenosa en ese caso, es la palabra saraf y significa ardiendo y viene de serpiente venenosa, especialmente seraf, una criatura simbólica por su color de bronce. En este caso, cuando dice bronce, se refiere al cobre, por lo tanto era una serpiente de color roja. Y esto es muy interesante porque en esta parte dice que era picada la persona y se le enterraba y se le traspasaba el veneno a su propia sangre. Nosotros sabemos que la serpiente es el diablo, la serpiente antigua, y el veneno ese es el pecado, que nos llega a la sangre, a nuestro propio cuerpo y nos mata, porque dice que donde se engendra pecado, después hay muerte, y la paga del pecado es la muerte. Entonces, esta serpiente fue puesta también como símbolo en esta cruz, en este palo, en este madero que levantó Moisés, y era de las mismas serpientes. Por lo tanto, Cristo se hizo pecado por nosotros, y al nosotros creer y tener fe en Él, nosotros somos hechos vivos, o sea, se anula ese veneno de la serpiente que es el pecado. Por eso es que Cristo, como esa serpiente clavada y muerta por nosotros, hace morir el pecado en nosotros y nos salva del pecado y nos da la vida, y por eso podemos vivir. Amén, amén, así es. Y bueno, justamente Cristo a Nicodemo le refiere esta historia, en la cual sucede lo que leímos anteriormente. Y aquí dice Elena de White sobre esto en el deseado de todas las gentes. Bueno, en realidad es la inspiración divina del Espíritu Santo sobre Elena de White. Los que habían sido mordidos por las serpientes podrían haberse demorado en mirar. Sí, podrían haber dicho, no, después miro, voy a primero comer y después miro. Podrían haber puesto en duda la eficacia del símbolo de bronce. Podrían haber pedido una explicación científica, pero no se dio explicación alguna. Debían aceptar la palabra de Dios que les era dirigida por Moisés. El negarse a mirar era perecer. Hoy en día muchos buscan explicaciones. A ver, pero explícame ya, pero ¿qué es el Espíritu Santo ya? Pero no, hasta que tú no me aclares todas mis dudas, yo no voy a creer. Aquí no se dio explicación alguna. Y justamente Cristo pone esta historia en el medio de todo el contexto, hablando del Espíritu Santo. Y luego dice que no es mediante controversias y discusiones como se ilumina el alma. ¿Qué debemos hacer? Mirar y vivir. ¿Qué le dijo Felipe a Natanael? Ven y ve. Nicodemo recibió la lección y se la llevó consigo. No se puso a discutir, no siguió discutiendo. Escudriñó las escrituras de una manera nueva, no para discutir una teoría, sino para recibir vida para el alma, para descubrir la verdad. Y empezó a ver el reino de los cielos cuando se sometió a la dirección del Espíritu Santo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Someterse al Espíritu Santo, a la dirección del Espíritu Santo, es someterse a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Lo vimos la semana pasada en el segundo estudio sobre la deidad. Hay hoy día miles que necesitan aprender la misma verdad que fue enseñada a Nicodemo por la serpiente levantada. Confían en que su obediencia a la ley de Dios los recomienda a su favor. Cuando se los invita a mirar a Jesús y a creer que Él los salva únicamente por su gracia, exclaman, ¿cómo puede esto hacerse? ¿Cómo funciona la gracia divina? ¿Cómo? No entiendo. Pero en realidad entienden como Nicodemo entendía.
solo que quieren seguir en su mismo error. Como Nicodemo, debemos estar dispuestos a entrar en la vida de la misma manera que el primero de los pecadores. Fuera de Cristo, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por la fe recibimos la gracia de Dios, pero la fe no es nuestro Salvador, no nos gana nada. Es la mano por la cual nos asimos de Cristo y nos apropiamos sus méritos, el remedio por el pecado. Y ni siquiera podemos arrepentirnos sin la ayuda del Espíritu de Dios. Por lo tanto, podemos volver a nacer si no aceptamos la obra del Espíritu Santo y no lo aceptamos en su rol y en su posición en el cielo y en la tierra. La Escritura dice de Cristo: a este a Dios ensalzado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Para dar a Israel, para dar arrepentimiento y remisión de pecados. Cristo lo da. ¿Pero cómo? A través del Espíritu Santo. El arrepentimiento proviene de Cristo tan ciertamente como el perdón. Porque ¿quién nos da el Espíritu Santo? Cristo. ¿Cómo hemos de salvarnos entonces? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre ha sido levantado, y todos los que han sido engañados y mordidos por la serpiente pueden mirar y vivir. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La luz que resplandece de la cruz revela el amor de Dios. Su amor nos atrae a Él. Si no resistimos esta atracción, seremos conducidos al pie de la cruz, arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. Entonces, el Espíritu de Dios produce por medio de la fe una nueva vida en el alma. Aquí se produce este nuevo nacimiento. Los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo. El corazón y la mente son creados de nuevo a la imagen de aquel que obra en nosotros para someter todas las cosas así. Entonces la ley de Dios queda escrita en la mente y el corazón. Y podemos decir con Cristo: el hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradable. Cuán importante es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin el Espíritu Santo, nuestros pensamientos, deseos no pueden sujetarse en obediencia a Cristo. No podemos ser creados a la imagen de Él nuevamente. No puede ser escrita la ley de Dios en nuestra mente y corazón. Por lo tanto, no participamos del nuevo pacto que aparece en Jeremías 31, versículos 27 en adelante. Para terminar, ¿ha nacido usted de nuevo? Nuestra santificación es la obra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como mencionamos atrás, ese nuevo nacimiento, la ley de Dios en nuestra mente y corazón. Esa es la santificación. Justificación y santificación por la fe son imposibles sin la obra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si rechazamos a uno de los tres, estamos perdidos, literalmente perdidos. Nuestra santificación es el cumplimiento del pacto que Dios ha hecho con los que se unen a Él. ¿Cuándo se hace ese pacto?
en el bautismo, cuando nos bautizamos, para permanecer con Él, con su Hijo y con el Espíritu Santo en santa comunión. ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Ha llegado a ser una nueva criatura en Cristo Jesús? Entonces, coopere con los tres grandes poderes del cielo que están obrando en su favor. Al hacerlo, le revelará al mundo los principios de la justicia. Esto se encuentra en The Signs of the Times, 19 de junio de 1901. Nosotros hemos de cooperar con Cristo, con el Espíritu Santo, con Dios, con el Padre, para que podamos llegar a este momento. Sin esos tres grandes poderes obrando en nuestra vida, va a ser imposible que nosotros podamos siquiera llegar a vislumbrar este momento. Llevemos este mensaje a nuestros hermanos que aún no lo aceptan. Llevemos este mensaje al mundo. Aceptar al Espíritu Santo en nuestra vida es también justificación por la fe. Es el mensaje del tercero, es el mensaje del cuarto. La ley de Dios en nuestra mente y corazón. Que el Señor nos ayude para que esto pueda hacerse efectivo en nuestra vida. Y que podamos también representarlo en todas nuestras acciones, en todos nuestros pensamientos, cada segundo del día. Incluso cuando nadie nos está mirando. Que es el momento más importante y el que más nos define delante del cielo. Vamos a hacer una oración para que este mensaje pueda grabarse en nuestro corazón. Inclinemos el rostro por ahora. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Dios. Padre, te damos las gracias porque cada vez tú vas revelando más luz y la vas asentando de una mejor manera en nuestro corazón. Cada vez nos vas hablando de una manera más clara y concisa. Señor, en esta hora te rogamos para que tú puedas enseñarnos a aceptar tu voluntad. Si es que delante de tu inmensa sabiduría y de tu inmensa presencia y de tu espíritu que lo escudriña todo, tú nos hayas faltos en algo y que determinas que no hemos nacido de nuevo verdaderamente, por favor, Señor, realiza tu obra en nuestros corazones, porque te hemos aceptado hoy como un Dios que está preocupado de todo y está ocupado en nuestra salvación, a través del Espíritu Santo, a través del Hijo, y también como Padre. Señor, por favor, impresiona nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos ser dignos hijos tuyos, que podamos representar en nuestra vida este nuevo nacimiento y que podamos reflejarlo a otros que aún no te conocen, que simplemente con nuestro actuar nosotros podamos brindarles este mensaje de amonestación, este mensaje de amor, para que puedan cada uno de ellos tomar la decisión de entrar en el arca y de renunciar a este mundo pecaminoso. Señor, por favor, ayúdanos a mantenernos siempre en comunión contigo y con el cielo. Todas estas cosas nosotros las pedimos no por nuestros propios méritos, sino que lo hacemos confiando en que tú nos darás todo lo que te hemos pedido, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro gran Salvador. Amén.
Amén.